vivimos en nuestra fiesta de Grupos Timoteo fue mucho más que un evento. Fue un derramamiento de gracia, creatividad, unidad y una palpable presencia de Dios. Cada presentación se convirtió en un testimonio vivo de lo que Él ha formado durante este 2025. Discípulos constantes, servidores fieles, hijos apasionados y grupo que laten al ritmo del reino. Hoy agradecemos a Dios con la convicción plena de lo que celebramos ahora es pequeño, comparado con lo que Él está por levantar. Lo que este año fue semilla, el próximo año se convertirá en una cosecha abundante. Creemos que el 2026 será un año de ensanchamiento. Cada grupo expandirá sus límites, romperá sus moldes y caminará bajo una unción fresca de multiplicación. Y juntos veremos cómo el reino avanza, con pasos firmes, con corazones encendidos y con un propósito que nada podrá detener. En esta Navidad, regalamos cositas. ¡Feliz Navidad! Muy buenos días, damos inicio a este tiempo maravilloso que el Señor nos regala. Qué bueno que estés conectado allí, qué bueno que puedas compartir con nosotros estos escenarios. Y vamos a orar para iniciar en esta mañana, como siempre, dándole todo el honor al Señor, porque Él se merece toda la gloria y toda la exaltación. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Dios, por este momento, por esta oportunidad. Gracias por regalarnos esta nueva mañana, por permitirnos ver a los que están a nuestro alrededor, Señor, por este espacio donde podemos, oh Dios, unirnos en un sentir con cada hermano, con cada amigo que está allí conectado, Señor. Tú eres el que está en medio de nosotros, por eso hoy te alabamos y glorificamos tu nombre. Padre, te pedimos que tú extiendas tu brazo de favor y de misericordia y nos guíes una vez más, Dios, de acuerdo y conforme a tu voluntad, que nuestro ser se rinda delante de ti, que podamos, Dios mío, comprender, que podamos entender lo que nos quieres enseñar en esta mañana. Ayúdanos, Dios amado, a preferirte a ti siempre, a que nuestra vida te honre. Gracias, Dios, porque personas, Padre, se unen en este espacio para decirte que te amamos, para decirte que anhelamos que tú seas el Rey de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestras familias. Es una mañana para levantarnos entendiendo, Dios, que no estamos solos. Por eso, todo aquello que el enemigo quiera colocar en nuestras mentes para hacernos creer que estamos solos, para hacernos creer que somos olvidados en esta hora, queda sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo aquello que quiera venir a sembrarse en nuestro corazón, que no es conforme a ti, Señor, en esta mañana renunciamos a todo pensamiento contrario, a toda duda, a toda incredulidad, a todo temor, a lo que quiera venir a perturbar, a lo que quiera venir a trastornar lo que ya tú has hecho en nuestra vida, Padre, porque la verdad ya está sembrada en nuestros corazones. Sabemos quién eres tú para cada uno de nosotros. Desde esa verdad hoy oramos y clamamos, entendiendo que como hijos tuyos, todo aquello que pedimos, que oramos, que clamamos, Dios del cielo, conforme a tu voluntad,
tú nos oyes, tú respondes, y hoy creemos que en esa respuesta que tú nos das, tú nos muestras tu amor, tú nos muestras que estás allí pendiente de cada una de nuestras necesidades. Es una mañana, amado Dios, para decirte que toda la gloria te la entregamos a ti, que toda la honra la recibes tú. Padre, dejamos a un lado también la preocupación, lo que nos aflige, toda incertidumbre, todo aquello que viene de repente a perturbar nuestra mente y nuestro corazón, Dios del cielo. Oramos para que nuestras cargas las podamos entregar a ti, que podamos, Dios mío, entregarte todo aquello que viene allí a nuestro pensamiento, a debilitarnos, Dios mío, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Yo creo que en esta mañana hay gente que se levanta, Padre Santo, con esperanza. Hay gente que se levanta convencidos de que este es un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo espacio donde tú te manifestarás grandemente, Señor. Hoy, Dios del cielo, hacemos a un lado todo aquello que nos distrae y colocamos nuestra mirada en ti, Jesús, porque tú eres el blanco. Tú eres, Dios mío, el que dirige nuestro barco. No queremos ser nosotros mismos los que dirijamos este barco, Señor, nuestra vida, sino que seas tú el centro, que seas tú, Padre amado, el que vaya delante de nosotros, que se derribe todo aquello que quiera venir a hacernos pensar que lo podemos lograr solos, porque solos no podemos, Señor, sin ti no podemos. Necesitamos tu guía. Necesitamos que hables a nuestro corazón y que nuestro corazón esté humilde para recibir tu instrucción y podamos colocar en práctica lo que hoy quieres hablarnos. Gracias te doy porque en esta mañana poderosa tengo confianza y seguridad de que estás obrando milagros, milagros que restauras allí, Dios mío, en las vidas. Padre, restauras la confianza, la esperanza, la certeza de que lo que estás haciendo es grande, Señor. Por eso hoy creemos una vez más en lo poderoso que eres, en lo maravilloso que eres, Dios, y que a ti no se te escapa nada. Muchas gracias, Dios del cielo. Gracias por cada uno de los que están hoy conectados, todos aquellos que luego verán esta transmisión, Señor, que sea de gran bendición para ellos. Muchas gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos gracias a Dios por esta mañana. Qué bueno que estás allí conectado. Qué bueno que te has unido a todos estos días. Hoy día 27. Estamos avanzando rápidamente y yo creo que podemos testificar, si es posible, a todos aquellos que de alguna manera han visto la bondad de Dios durante estos días o que Dios les ha confirmado algo, les ha dado alguna respuesta a través de estos espacios. Sería bueno que escribieras allí para darle la gloria a Dios a través de esos testimonios. Puedes comentar, puedes allí colocar, hay personas que ya me han dicho que durante el reto Dios abrió una puerta, que durante el espacio que habían asignado para el Señor en estos 40 días, Dios ha hecho algo, el Señor abrió una puerta, trajo una respuesta. Y todo esto es bueno que lo podamos compartir. Así que si tú tienes un testimonio, si lo puedes hacer público, bueno, gloria a Dios. Si no, lo puedes inscribir también por el interno, porque allí también le estás dando gloria al Señor. El tema para el día de hoy es una iglesia santa en medio de un mundo impuro. Una iglesia santa en medio de un mundo impuro. Y el versículo que vamos a leer se encuentra en Efesios 5:27. Dice: lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Y esto, el llamado pues a través de este verso es a vivir una vida sin mancha y sin arruga. A vivir una santidad que sea resplandeciente. Por eso en algunos textos que hemos leído anteriormente, el Señor nos hace la invitación a que podemos brillar en medio de este mundo, a entender que la pureza es un llamado de Dios a sus hijos, a vivir en esa santidad, en esa pureza, y que esto produce un efecto en las vidas. Cuando alguien se alinea con Dios, cuando alguien decide honrar a Dios, esto produce un efecto en aquellos que están alrededor. Y esto es lo que el Señor quiere, que con nuestros actos, con la manera como
venimos comportándonos, haciendo las cosas para el Señor, todo el mundo sepa que es maravilloso, lo hermoso que es servir a un Dios como el que estamos sirviendo. Entonces, el llamado en esta mañana también es a revisar nuestro testimonio. Si tú hoy tuvieras que levantarte y hablar de tu testimonio, ¿qué dirías hasta este momento? ¿Cuál sería ese mensaje final que podrías decirle a las personas teniendo en cuenta lo que ha sucedido en tu vida? ¿Cuáles son las palabras que más puedes pronunciar? ¿Serán palabras de fe y de confianza o serán palabras de incertidumbre o de duda? Revisando todo lo que ha sucedido en nuestra vida en este último tiempo, sobre todo aquellos que vienen en estos últimos años sirviéndole al Señor, ¿qué ha sucedido? Cuando miras atrás y dices, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Qué puedes ver? ¿Será que sí se nota esto que dice el texto, que el Señor nos ha levantado como una iglesia gloriosa? ¿Será que sí podemos dar gloria a Dios con lo que hacemos? Y dice la palabra sin mancha. Y este tipo de palabras, pues a veces tratan como de hacernos sentir un poco incómodos, porque hay un pensamiento o hay unos ideales del mundo, por este tema, con relación, comparándolo con el mundo que ahorita tocamos, ¿verdad? El ideal del mundo es, no importa lo que hagas, hazlo como tú quieras hacerlo. Lo importante es que tú seas feliz, lo importante es que tú disfrutes la vida, pero el disfrutar la vida no conforme a la palabra, sino conforme a todos esos conceptos que hoy en día conocemos como disfruta la hora y ya, no importa lo que venga mañana, no importa lo que pueda suceder en un futuro. Y cuando estamos en Dios, es importante saber que lo que yo haga hoy va a impactar en un futuro, que lo que conforme me comporte hoy, pues definitivamente eso va a tocar las vidas de algunas personas, y por eso Dios sabe lo poderoso que es el testimonio de nosotros, porque Dios nos llama a una vida conforme a su voluntad, pero la finalidad es que gente nos pueda ver y pueda glorificar a Dios a través de lo que hacemos. Gente pueda testificar y decir, mira lo que está haciendo esta persona, Dios realmente existe, mira lo que está pasando con aquella persona, qué cambio, de verdad que sí. Personas así vale la pena seguirles, o sea, que la gente se exprese de un antes y un después en el momento en que se da cuenta que Dios está en nuestro corazón. Es necesario que todo lo que hagamos le demos la gloria a Dios. A veces se nos olvida eso y comenzamos nosotros a pensar de que por lo mucho que nosotros hacemos y lo mucho o lo muy bien que hagamos algo, entonces la gloria es para nosotros. Y de ninguna manera es así. Dios nos llama en esta mañana a ser una iglesia santa en medio de un mundo que cada vez está más dañado, que cada vez está más perdido, que cada vez está creyendo que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, y que el corazón del ser humano cada vez está más desviado, se convierte en todo un reto. Y yo quiero hablarte y decirte, no mengues en tu fe, no vayas conforme a lo que te dicen aquellos que no conocen de Dios. No te sientas mal porque ahora has decidido seguir a Cristo y rendirte ante Él, y vienen tus padres, vienen tus familiares a criticar eso. No te sientas mal porque has escogido la mejor parte, has escogido el mejor camino. Y si ahorita mismo sientes ese tipo de ataque, ese tipo de opresión, aún burlas, aún señalamientos, porque te congregas, porque haces algo para Dios, permanece. El mundo está totalmente aislado de la voluntad de Dios. La gente está cada vez corriendo más hacia conceptos humanos. Hoy en día hay muchos movimientos totalmente anticristianos, antibíblicos, y como iglesias tenemos que estar decididos, firmes, con unas convicciones claras para no menguar ante estos asuntos. Bueno, muy buenos días para todos. Qué bendición que podamos estar conectados. Buenos días, señora Lady. Bueno, estamos hablando de un tema bien chévere en este día 27, que es una iglesia santa en medio de un mundo impuro. Este término que se decidió poder tomar como título no es para mirar a las personas que no pertenecen a la iglesia como algo ajeno al propósito. Me explico un poco. O sea, nuestra misión es poder
transmitirle a esas personas que no conocen de Cristo al mismo Cristo. Esa es nuestra misión. Pero aquí este tema puntualmente habla de la diferencia que tiene que haber entre el mundo o la gente que no conoce de Cristo y nosotros. Y como hablamos de iglesia, ya estamos hablando de la congregación como tal, estamos hablando de los que son hijos de Dios a nivel mundial y que deben ser ejemplos, pero sobre todo deben transmitir a Cristo con todo lo que hacen. A veces lo que ocurre es que la iglesia se parece más al mundo que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, la iglesia, en vez de ser iglesia, lo que hacen ese afán de poder pertenecer, con ese disfraz de poder impactar a las personas que no conocen de Cristo, son prácticamente igual al mundo. Y esto no tiene sentido. Si bien es cierto, nosotros tenemos que establecer estrategias, poder evaluar el cómo vamos a impactar, el cómo vamos a influenciar a las personas que no conocen de Cristo, no podemos llevarlo al extremo de hacer lo mismo que hace el mundo para poder, según nosotros, influenciar al mundo, porque lo más seguro es que el mundo ya haya influenciado a la iglesia en ese mismo orden. Entonces, esa no es la idea de la iglesia. La iglesia tiene que seguir siendo iglesia. Fíjate las estrategias que Jesús usaba, algo distinto, diferente a lo que de pronto hacían los religiosos de la época, pero tenían una contundencia, tenían una verdad y sobre todo tenían una autoridad impresionante. Ya ves, no era lo que normalmente se hacía o lo que hacían normalmente los religiosos. Jesús vino a romper paradigmas, vino a romper estructuras y empezó a usar una nueva forma de poder evangelizar o en todo caso transmitir el mensaje de la palabra. Yo creo que nosotros podemos ser estratégicos sin perder nuestra esencia. Nosotros podemos ser de impacto a la sociedad sin perder nuestra esencia, sin dejar de ser iglesia. Y para esto tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y no dejarnos influenciar del mundo, porque el mundo es un mundo impuro. El mismo Jesús dijo, mire, nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. O sea, nosotros estamos acá de paso. Y lo ideal es que nosotros entendamos el que estar de paso significa el poder ser diferente, porque somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces ya Jesús hizo lo propio cuando presenta ante el mundo una iglesia pura y sin mancha, sin defecto, intachable, por medio del sacrificio del Señor, obviamente. Pero nosotros en representación a ese sacrificio lo que tenemos que hacer es caminar coherentemente, hacer coherentemente todo lo que va acorde a lo que hemos dicho que somos. Esto es fundamental. Estratégicos, inteligentes, sagaces, pero sin perder la esencia, que esto es fundamental. Yo he visto iglesias, sin dar nombres, que en ese afán de poder, qué sé yo, ser parecidos al mundo y que cuando la gente que no tiene a Cristo los visite puedan darse cuenta de que no es tan diferente el mundo a la iglesia, cometen errores, creo yo, a mi modo de ver, muy delicados, porque no hay una diferencia entre una cosa y otra, ¿verdad? Y Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Entonces, por ejemplo, se suaviza la palabra o se suaviza la predicación para que la gente escuche solamente lo que quiere escuchar. Desde ese preciso momento dejamos de ser iglesia, o al menos la iglesia de Cristo. O en todo caso, no se confronta el pecado como debe ser, no se instruye en la palabra como debe ser, sino que se crean ideologías del mundo para poder sostener algunas teorías con respecto a poder agradar a Dios a nuestra forma o a nuestra manera. Y esto definitivamente no es bíblico. El enfocar el mensaje que damos como iglesia en un solo sentido, por ejemplo, el de la prosperidad, sin enseñar el amor de Dios, sin enseñar la disciplina de Dios, sin enseñar que Dios es santo, sin enseñar que aquel que practica el pecado no pertenece al Señor, creo yo, es una muy mala forma de poder presentar el evangelio. Y te lo digo porque van a haber personas que van a pasar por situaciones bien complicadas a causa de la práctica del pecado y se van a encontrar con que el mensaje que les están dando en la iglesia no es un mensaje que necesitan.
No es un mensaje acorde a esa situación específica que está viviendo. ¿Por qué? Porque solamente se habla de prosperidad, simplemente por darte un ejemplo. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que entender que somos diferentes al mundo y que la única forma de impactar al mundo, no importa cuántas generaciones pasen, no es siendo igual al mundo, es teniendo el Espíritu Santo de Dios en nosotros de forma activa, conectados con el Espíritu Santo en todo momento, y te puedo asegurar que la misma presencia de Dios se encarga de redarguir, de levantar, de dar la palabra precisa, de poder impactar generaciones, de poder impactar vidas, porque es la misma palabra de Dios la que hace el efecto que tiene que hacer en la vida de cada persona. ¿Desde cuándo pensamos nosotros que con estrategias humanas la iglesia va a impactar al mundo? Si esto no tiene nada que ver con lo que dice la palabra. Las estrategias deben ser divinas, celestiales, deben nacer del Espíritu Santo, y nosotros simplemente somos los instrumentos que transmiten el mensaje, o que en todo caso transmiten esa estrategia. Pero es Dios el encargado de poder impactar a una sociedad a través de nosotros, siendo Dios el que debe hacerlo estratégicamente, el que debe transmitir el mensaje estratégicamente. Nosotros somos simplemente los mensajeros, el burrito que lleva el mensaje, pero es Dios mismo en esencia quien ha levantado a su iglesia y quien seguramente la sostendrá en el tiempo. Esto es fundamental para poder entender qué es lo que nos corresponde hacer como responsabilidad siendo la iglesia de Cristo. Bueno, y cuando pensamos en el tema del mundo, hay versículos que dice que no amemos al mundo. Dice claramente en Santiago 4:4, dice: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Estamos hablando, mi esposo lo explicaba un poco, y es precisamente del sistema, de todas aquellas formas de vivir que están fuera de los parámetros establecidos en la palabra de Dios. Todos los planes que aún están totalmente influenciados por las tinieblas, porque el enemigo está en operación, tramando y buscando la manera como las personas se distancian de Dios y cada vez se acercan más a lo que es antibíblico. Y esto está en un auge tremendo. Antes los planes de las tinieblas no eran tan evidentes. Antes aún el tema del movimiento satánico no era visto como se ve hoy en día. Hoy en día hay personas que libremente expresan: no, yo soy del movimiento satánico. Hay iglesias que ya están, que les llaman iglesias satánicas. Hay personas de estas famosas que promueven el movimiento satánico y en sus conciertos públicamente hacen rituales satánicos, y ahí están todas las personas siendo influenciadas por esto, porque esto es un mundo, ¿verdad?, que tú lo ves natural, pero igual hay un tema espiritual fuerte, que todo termina filtrándose por lo espiritual. Es el cuidado de nosotros revisar. La Biblia dice: ¿qué es el mundo? Dice: los deseos de la carne. Todo aquello que lo llevó a un nivel desequilibrado, que yo no puedo controlar, dar rienda suelta a cosas que no son conforme a Dios. Desde lo que yo creo que debo hacer, hacerlo sin preguntar: Dios, ¿esto te agrada a ti o no te agrada a ti? Los deseos de los ojos, también el Señor habla en su palabra que el mundo tiene que ver con esos deseos de mis ojos, lo que yo veo, con quién me comparo, cuáles son mis puntos de referencia. Todo esto habla de cuánta influencia tiene el mundo sobre mi vida. Si aún hay envidia en mi corazón, pienso que una de las cosas más peligrosas o de estos sentimientos, emociones que puedo darle yo libertad en mi corazón es a yo sentir esa envidia por aquellas personas que están a mi alrededor, y debo yo detectarla y debo yo pararme firme y decir: yo no tengo por qué envidiar. Hay personas que miran a aquellos que no conocen de Dios y comienzan a pensar: ay, pero mira, ese no es cristiano y le va bien. No podemos pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque allí está en lo material, en lo físico, está en lo que ve mi ojo, pero no voy a lo que es realmente importante. Recuerda que hay un texto que dice que de qué le vale al hombre ganarlo todo si pierde su alma. Y aunque tú veas a alguien que no tiene al Señor en su corazón, que no le sirve a Dios ni nada de eso, pareciera que le va bien por las posesiones,
por las cosas materiales que tiene. Pero no te dejes sorprender por eso, o sea, pero su alma está perdida. Pero lo más valioso para nosotros es que podamos decir, yo soy salvo. Yo tengo mi vida y la he entregado y la he puesto a disposición del Señor. Con esto es más importante, este pensamiento es más importante. Entonces Dios nos hace un llamado, habla también de la vanagloria de la vida. Ese impulso a querer mostrar, a querer aparentar. ¿Sabes? Yo he visto mucho esto. He visto personas que prefieren mostrar, prefieren quedar bien con la gente para que no hablen mal de ellos, aunque su hogar, aunque adentro todo esté dañado, aunque aún internamente todo esté mal. Lo importante es que la gente no sepa. Lo importante es que la gente piense esto. Lo importante es que, y por mantener contento, por mantener contenta a las personas a su alrededor, hacen tantas locuras porque se convierten en cosas necias que terminan haciendo con tal de no mostrar, o hay una expresión que usamos los costeños, con tal de no velar el cobre, ¿verdad? Entonces que todo lo tapo, todo, pero vivo una vida que no es una vida real, nada más de apariencia. Y saben, gente alrededor de esas personas que sí conocen qué es lo que está pasando, sufren mucho esto. Y terminan diciendo, no, a él lo único que le importa es que la familia hable bien de él. A ella lo único que le importa es que las amigas la vean bien. O sea, nosotros no estamos llamados a alinearnos a estos conceptos del mundo. No estamos llamados a vivir una vida como una vida tan falsa, No estamos llamados a esto. En Primera de Pedro 2, 11 y 12, el otro texto que tenemos ahí dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales. Esta expresión me encanta. El apóstol Pedro, si hay algo que el apóstol Pedro hace, es que él llama mucho a la santidad. Y él va directo al tema y no te lo como que maquilla mucho. Y él dice, entiendan, vamos a entender, somos extranjeros y residentes temporales aquí. A veces nos aferramos a lo que tenemos, nos aferramos a lo que hemos alcanzado y el solo pensar que podemos perderlo, el solo pensar que de alguna manera ya eso no va a estar, nos hace sentir tan mal. Nuestro estado emocional depende si tenemos o no tenemos, si alcanzamos o no alcanzamos. Y el apóstol Pablo dice, somos extranjeros y residentes temporales. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Y es que va a llegar un momento en que el Señor va a comenzar a hacer este proceso de juicio y va a decir, vamos a ver cómo fue, cómo lo hiciste. Y qué bueno que al finalizar Dios pueda decir, muy bien, excelente. Cada día te esforzaste por agradar, cada día me diste lo mejor y entendiste lo que significaba no seguir esos lineamientos del mundo. Entendiste lo que significaba no amar al mundo. Y el apóstol Pedro nos lo recuerda aquí. Entonces, van a haber personas que sí, definitivamente nos van a acusar y nos van a señalar y nos van a decir, ahorita al inicio te decía un poco, ay, qué loco, ay, ahora todo es iglesia, ay, ahora todo es pastor, ay, ahora, y van a comenzar a sonsacarte, como para que te sientas mal, como para que renuncies de eso, como para que digas, ay, no, ¿verdad que sí? Yo no voy a seguir con esto, yo voy a hacer lo que tú me dices. No, no debe ser así, o sea, tenemos que aprender a ser determinados en nuestra vida espiritual, tenemos que aprender a ser determinados en lo que ya hemos creído. Y de paso yo te digo, cuando alguien ha tenido un encuentro con el Señor, no hay poder humano que pueda hacerle cambiar de opinión. No existe poder humano, pero sí tenemos que trabajar cada día por vivir estos principios establecidos en la Biblia para cada vez ser más fuertes a nivel espiritual frente a cualquier ataque que venga en contra de nosotros. Fíjate que este pasaje habla de algo que es importante y habla de que el mundo es temporal. Entonces nosotros a veces no entendemos que este mundo pasará, que lo único que permanecerá es la palabra de Dios.
Y el no entender el concepto de estar en un mundo que es temporal y que lo único eterno es Dios, es lo que nos hace anclarnos justamente a este mundo, nos hace enamorarnos a todo lo que el mundo nos ofrece, a todo lo que el mundo da o quiere entregar, porque parece eterno. O sea, parece eterno, pero no lo es. O sea, cuando la Biblia señala de que es temporal es porque tiene una fecha límite. Y es cuando Dios emita el juicio sobre la humanidad, sobre la tierra misma, y determine los tiempos de la tierra. Entonces, cuando nosotros nos aferramos o nos arraigamos a todo lo que el mundo nos ofrece, pues entonces parece que pertenecemos al mundo y no al reino de los cielos, porque hay una diferencia. El ser embajadores del reino de Dios significa que yo pertenezco al reino de Dios, no al reino que está establecido aquí en la tierra, sino al reino de Dios. Y hacer esa diferencia hace que yo entienda que en algún momento, esto que es temporal pasará. Entonces, cuando yo comprendo eso, yo me encargo de ser embajador del reino de los cielos aquí en la tierra para poder impactar al mundo y así poder hacer que muchas más personas puedan pertenecer al mismo círculo, al mismo grupo de personas al cual pertenezco yo, que obviamente somos los hijos de Dios. Entonces, esto es fundamental. Pero cuando eso no está en nuestra mente, nos vamos a querer parecer más al mundo que al reino de Dios. Vamos a querer más las cosas del mundo que las cosas que Dios nos ofrece. Vamos a desviarnos. Vamos a hacer de lo más importante aquello que es temporal y vamos a dejar lo eterno de lado. Vamos a dejar lo que Dios nos ofrece de lado. Y esto normalmente ocurre dentro de la iglesia cristiana. Cuando Dios no es primero, cuando hay otras cosas que son primero, pues obviamente estamos enfocados en el mundo y lo que el mundo nos ofrece. Las mismas preocupaciones, el afán, todo lo que logra quitarnos la tranquilidad que la misma Biblia señala y dice, no se preocupen ni se afanen por nada. Es el mismo Dios diciéndonos, hey, tranquilo, esto es temporal. O sea, el mundo pasará, pero mi palabra permanecerá. Y a la medida en que nosotros lo entendamos y lo tengamos claro, pues te puedo asegurar de que vamos a ser una iglesia que impacte a un mundo impuro como en el mundo donde nos encontramos. O sea, cada vez vemos más aberraciones, cada vez vemos más situaciones influenciadas por el enemigo, comportamientos que la Biblia lo señala proféticamente como los últimos días, ¿verdad? Y casi no se predica de esto, casi no se habla de esto, pero es importante que sepamos que estamos en los últimos tiempos. ¿Y hace cuántos años no estamos escuchando que estamos en los últimos tiempos? ¿Verdad? Entonces eso hace que de alguna forma nosotros pensemos que es una fábula. Ese tema de los últimos tiempos es una fábula, el Señor no va a venir. Porque yo desde que tengo uso de razón he escuchado que Cristo va a venir, nada que viene Cristo. ¿Ya ves? Entonces eso nos hace arraigarnos más en el mundo, aún siendo iglesia, y nos parecemos más al mundo que al reino de Dios. Pero créeme, o sea, el Señor todo lo que promete lo cumple y se ha dicho que viene por su iglesia y que está pronto su venida y que además proféticamente la Biblia señala algunos acontecimientos que lo afirman o que lo confirman, pues entonces yo tengo que estar alerta, como dice la palabra de Dios, y tener la fe en que este mundo pasará, pero su palabra no. Y que mientras eso sucede yo trabajaré incansablemente como embajador del reino de Dios para impactar a un mundo que está impuro, pero siendo iglesia auténtica, viva, como es la iglesia de Cristo. Eficaz, llena de la palabra de Dios, llena de la presencia de Dios, porque es la única forma de poder pasar a ese nivel donde Dios quiere que seguramente pasemos. Bueno, vamos a cerrar en esta mañana, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a ser fuertes y valientes en medio de esta generación que cada vez está más corrupta, cada vez está más distante de lo que es la voluntad de Dios. Y algo que quería también comentar que es muy importante, como padres estamos llamados a trabajar o ayudar a nuestros hijos a ser fuertes y valientes en medio de esta generación, en medio de este mundo que está como está en los últimos tiempos. Dice la palabra que así es como debe estar, ¿verdad? En los últimos tiempos todo el mundo haciendo lo que le parece, lo que bien le parece, pero distantes de la voluntad de Dios.
Vamos a orar por esa valentía y por esa fuerza para enfrentar todos estos ataques. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy, Dios, hemos escuchado tu palabra y creemos que por medio de tu palabra tú abres nuestro entendimiento hacia las cosas espirituales. Oramos para que nos des esa valentía, esa fortaleza, para que nos des aún esa sabiduría para enfrentarnos a lo que nos tengamos que enfrentar en este tiempo, en este mundo, Señor. Tú eres Dios poderoso, para ti no hay nada imposible. Clamamos, Dios, para que aquellos que están recibiendo ataques, aquellos que son señalados porque han decidido seguir a Cristo, aquellos que son humillados, aquellos que son tenidos en poco porque ahora su vida la han rendido a ti, Señor, encuentren la fortaleza en ti, encuentren esa determinación, ese ejemplo que vemos en muchos hombres de la Biblia, Señor, como Daniel, que no se dejó influenciar por miedo ni por ningún tipo de obra contraria de lo que estaba sucediendo a su alrededor, sino que permaneció firme, permaneció orando, permaneció dándote la gloria a ti, Señor. Ayúdanos a ser así determinados, fuertes, valientes, entendidos en estos tiempos donde es necesario que se levanten hombres y mujeres llenos de ti, marcando la diferencia y mostrando cómo es ser un verdadero hijo de Dios. Gracias te damos en esta hora, mi Rey. Colocamos todo en tus manos, este día lo colocamos en tus manos, creyendo que veremos tu gloria en todo lo que hagamos, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Un abracito, nos vemos. Chao, chao. Luchas por nosotros, nuestro lado estás, suya es la victoria que ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria que ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Vamos a decirle fuerte, viviré, no moriré, por el poder de Lo que vivimos en nuestra fiesta de Grupos Timoteo fue mucho más que un evento. Fue un derramamiento de gracia, creatividad, unidad y una palpable presencia de Dios. Cada presentación se convirtió en un testimonio vivo de lo que Él ha formado durante este 2025. Discípulos constantes, servidores fieles, hijos apasionados y grupo que laten al ritmo del reino. Hoy agradecemos a Dios con la convicción plena de lo que celebramos ahora es pequeño, comparado con lo que Él está por levantar. Lo que este año fue semilla, el próximo año se convertirá en una cosecha abundante. Creemos que el 2026 será un año de ensanchamiento. Cada grupo expandirá sus límites, romperá sus moldes y caminará bajo una unción fresca de multiplicación. Y juntos veremos cómo el reino avanza, con pasos firmes, con corazones encendidos y con un propósito que nada podrá detener. Y a esta Silvana también, porque es pequeño. Entonces le dejé encargado tanto a Daina como a Brian el tema de la decoración. Bueno, a Brian y a Daina